los últimos días, con todas las noticias respecto al coronavirus, las caídas de las bolsas, el tipo de cambio y todas las situaciones que ha traído esta pandemia global, estás probablemente preocupado, tienes miedo, angustia, incertidumbre, y esto normalmente no es la situación ideal para tomar ciertas decisiones financieras o las mejores decisiones financieras. Por eso hoy quería hacer un video un poco diferente y platicar contigo de cuáles son los puntos que podemos seguir para decidir mejores cosas respecto a nuestra vida, porque pues no nada más está afectando a nuestra cartera, y por supuesto también respecto a nuestro dinero. Entonces quédate. Nos pasa muchísimo cuando tenemos una situación de peligro o nos sentimos de verdad amenazados, es que estos seres racionales que creemos que somos, como que dan un pasito para atrás, y quien se apodera de nosotros es nuestro cerebro reptiliano. Nos volvemos prácticamente algunos pasos evolutivos, como si nos estuviera persiguiendo un tigre, como si hubiera alguna amenaza. En este caso, pues sí es una amenaza de salud real, y también hay amenazas en cuanto al tema de la economía, de cómo está funcionando, de lo que está pasando en los mercados, en los trabajos, etc. Entonces, pues realmente nos alteramos. Y justo, ¿cuál es la reacción cuando nos sentimos amenazados? Pues normalmente huimos, atacamos o nos paralizamos. Si eso lo llevamos a qué hacemos con nuestro dinero, pues a lo mejor hay ejemplos que sí pueden explicar cómo estas reacciones nos afectan. Entonces, por ejemplo, en la parte de huir, pues a lo mejor viste que se cayó la bolsa y tenías un pequeño fondo de inversión que invertía en alguno de los índices, y entonces tu primera reacción es salir despavorido sin pensar si todavía está tu meta, digamos, alineada con eso, si no, si sacas todas tus inversiones, no nada más la de bolsa, sino todo y casi todo abajo del colchón. Y el problema de esto es que a lo mejor no estás protegiendo tu dinero, sino realmente haciendo reales las pérdidas. Entonces, en ese sentido, tenemos que dar un paso para atrás. Creo que eso es muy importante en estas situaciones, de verdad tomar perspectiva. Otro ejemplo. Si nosotros de repente, pues en lugar de paralizarnos o de huir, lo que hacemos es atacar o decir, bueno, ¿cómo voy a prevenir todo esto? Y tengo una reacción extrema, a lo mejor caemos en compras de pánico y terminamos con rollos y rollos de papel que realmente no habría forma de que nos acabemos en un tiempo razonable, incluso de contingencia. Dejamos a otros que a lo mejor no pueden comprar por adelantado esto, y además desequilibramos nuestras finanzas. Uno de los ejemplos con esto de las compras compulsivas es que de repente la gente se llena de botes y botes de cloro, cuando de repente la verdad la cantidad que necesitas para desinfectar ciertas cosas son gotas, son cucharadas. No necesitas litros y litros de cloro y vas a gastar un dineral que a lo mejor no vas a utilizar en el corto plazo. Está bien tener cierta provisión o comprar algún tiempo, digamos, con algún tiempo de anticipación ciertas cosas, un poquito más de lo normal, a lo mejor hacer una inversión mayor en productos de limpieza de lo que normalmente hacemos, pero tampoco pensar que va a ser el apocalipsis y que necesitamos gastar toda nuestra quincena en aprovisionarnos y en comprar cosas no perecederas que a lo mejor ni siquiera vamos a consumir, simplemente por el miedo. Hay que tratar de hacer una planeación y una, digamos, decisión mucho más racional respecto a qué realmente vamos a requerir y cuánto tendría que ser el tiempo que nos tendríamos que cubrir. Lo podemos hacer poco a poco. Y por último, paralizarnos. A lo mejor de verdad tantas noticias, tanta preocupación, tanto, digamos, negatividad en el panorama, a ti lo que te acaba de hacer es que estás paralizado. No sabes qué va a hacer con tu trabajo, no sabes qué hacer con tus finanzas, y entonces simplemente no haces nada. A lo mejor si te tomas un respiro y de verdad dices, bueno, ok, la situación sí de verdad está complicada, pero ya viéndolo con perspectiva o dando un paso atrás, ¿qué más podría hacer? ¿Qué nuevo podría hacer? ¿Cómo puedo ayudar a otros con lo que yo sé hacer? Probablemente ahí tengas una muy buena respuesta de cómo salir de esta situación. Hay mucha gente que justo en medio de las crisis es cuando idea sus grandes negocios, sus grandes propuestas, el servicio que no había hecho. Entonces creo que esta es una muy buena oportunidad para tomar ese momento y convertirlo en algo nuevo. Pero obvio, primero tenemos que hacer la pausa, tomar distancia y tranquilizarnos para realmente poder llegar
a que fluyan estas ideas. Si nada más estoy preocupado y como corriendo en círculos o simplemente paralizada o paralizado, pues la verdad es que va a ser muy difícil que yo llegue a esta parte creativa y que yo llegue a esta parte que me puede ayudar a generar y salir de esta situación e incluso ayudar a otros con lo que yo puedo hacer. En cuanto a este tema de evitar paralizarte, una de las grandes cosas a las que sí quiero invitarte es que pienses si hay alguna manera en la que tú podrías transformar un poco tu actividad. Si a lo mejor tu actividad es muy presencial o requiere de tu trabajo todo el tiempo, pues a lo mejor hay una oportunidad para digitalizar eso que ofreces, hacer una metodología, hacerlo de forma remota, dar un curso, incluso a lo mejor si tú vendes productos y no te habías subido al e-commerce, puede ser una gran oportunidad para empezar a aprender cómo funciona, cómo lo promocionas, cómo lo cobras, cómo lo haces llegar a más gente y quizás sea ese crecimiento el que necesitabas para tu negocio. Básicamente en las crisis podemos tener dos respuestas. O podemos decidir contraernos, reducir todo, decir no tengo que actuar con pánico y justo tratar de preservar lo que tengo. O podemos tratar de buscar una mentalidad expansiva y decir, ok, esto es lo que tengo, ¿cómo lo puedo aprovechar más? ¿Qué nuevas oportunidades se abren? ¿Qué nuevas formas de servir se abren? E incluso encontrar ese valor que podemos aportar a otros que no habíamos querido generar o que no habíamos podido generar. Yo me acuerdo mucho que si bien no fue una pandemia, en algún momento perdí a mi cliente más importante. Y eso representaba prácticamente 40% de nuestros ingresos en ese momento. Yo podría haber decidido, ok, me hago chiquita y trato de recortar lo máximo, incluso a lo mejor pues tengo que hacer despidos, pero justamente lo que pensé fue, bueno, ok, este cliente a lo mejor nos tenía tan seguros o nos daba tanta seguridad que no estábamos probando hacer nuevas cosas. Entonces, lo que decidí fue contratar a alguien más que nos ayudara a crecer el negocio. Y curiosamente la que era nuestra principal fuente de ingresos, que se había visto limitada, empezó a despegar mucho más después del año en el que se fue el cliente. Entonces creo que tú puedes pensar cómo me hago chiquito o cómo me hago grande. Y bueno, por supuesto que hay que cuidar las finanzas e ir hacia los puntos que tienen que ver con cómo manejamos nuestro dinero. Entonces, tu amigo número 1 de este año va a ser el fondo de emergencia. Sí, ya sé que me van a decir, ay, Sofía, pero ¿cómo voy a ahorrar si todo está tan limitado? Muerte, caos, destrucción, está tan complicada la cosa, mucha gente está reduciendo sus ingresos, está muy complicado. Sí, entiendo, pero si no empezamos a pensar en soluciones, entonces va a ser muy difícil que podamos tener unas finanzas más sanas o que podamos sobrellevar mejor esta situación. Entonces, siempre, si tú obviamente no tenías este fondo, ojalá ya fuera una práctica tuya antes, pero si no lo tenías, siempre puedes encontrar alguna manera de reducir alguno de tus gastos para ir teniendo este ahorro o generar un nuevo ingreso con tus habilidades, con algo que ya no uses y puedas vender, con un producto que quieras promover, para de esta manera tener el dinero suficiente para empezar este fondo. Otra recomendación muy importante que también tiene que ver con información es que siempre que escuches un rumor o alguna información que te inquiete o que vayas a usar para tomar decisiones, vayas a la fuente. En estas fechas, la verdad, todo el tema de redes sociales, los WhatsApps de la familia, gente de la oficina y quien sea que le encante compartir cosas, la verdad es que se vuelven, digamos, un caldo de cultivo de fake news y de rumorología que no está aportando para tomar mejores decisiones. Si tú tomas decisiones con mala información, con malos datos, con cosas falsas, pues imagínate cuál va a ser el resultado de tus decisiones. Entonces, de repente yo veo en el chat de las tías o de las amigas, dice la OMS y la OMS ni dijo nada. Entonces sí es muy importante que si tú ves un dato que vas a utilizar, vayas a la fuente original, no a Facebook, no ni siquiera a las páginas de los medios, sino si dicen que fue la OMS, entonces a la página de la OMS a ver dónde dice que tienes que hacer A, B o que la estadística es tal o cual. Algo que sí quiero que consideres es que ni lo bueno ni lo malo dura para siempre en la economía. Entonces, si bien este año va a ser durísimo, la caída de la economía es inminente, por supuesto que va a haber recesión,
pues las economías siempre rebotan. Entonces, también tienes que tomar decisiones financieras pensando en la recuperación, no solamente en la crisis. Una recomendación que es para todos los años, pero sobre todo en estos periodos, es que trates de bajarle lo más posible a tus deudas y pienses muy bien si vas a contraer nuevas. Si vas a contraer una deuda que te está permitiendo generar patrimonio o que es para crecer tu negocio, si tienes bien estudiados los números, fondo de emergencia, muy importante, y alguna mínima certeza respecto a la estabilidad de tu ingreso, perfecto. Pero si son deudas únicamente de consumo, salidas o a lo mejor una compra que no es muy necesaria en este momento, quizás sea mejor postergarla un poco. En el tema de las inversiones, si tú ya estás invirtiendo, sí es importante que tengas algo diversificado, que analices cómo están los activos, si te están protegiendo de los diferentes choques, si hay alguno que te puede generar un crecimiento y que no tomes decisiones precipitadas. Si eres novato, a lo mejor hay muchas personas que te van a decir, ay, pues ahorita se cayó la bolsa, es una oportunidad excelente. Sí, si lo estás pensando a lo mejor a 3, 4 años y si caídas posteriores no te van a panicar. El problema es que pues si es la primera vez que inviertes, quizás yo no tomaría cosas de tanto riesgo o a lo mejor me esperaría a tener un poquito más de claridad, un poquito más de yo entender los mercados, yo entender qué es lo que puede pasar, yo entender el riesgo y estar completamente seguro de que puedo aguantar la volatilidad. Obviamente los traders dicen que cuando más se hace dinero es cuando hay volatilidad, porque si el mercado está plano, pues es muy difícil comprar y vender, que es básicamente como se hacen las ganancias en los mercados, pero es difícil que alguien novato entienda estos movimientos, entonces sí creo que es importante que si lo quieres aprovechar, consideres esta parte de cuánta experiencia tienes en el tema. Aunque no es un consuelo muy grande para todo el mundo, la verdad es que las crisis económicas y las crisis incluso sanitarias son cíclicas. No es la última que nos va a tocar. De hecho, tampoco es la primera porque ya habíamos vivido el H1N1, donde la economía tuvo una caída del 7% en ese año. Y eso nos habla también de que hay recuperaciones y de que hay que entender que son ciclos económicos y que sobre todo, si bien no podemos controlar lo global, sí podemos nosotros tratar de tener la mejor perspectiva para tomar buenas decisiones económicas. Sé que es muy difícil, sé que hay mucho ruido, pero si nosotros tomamos un poquito de distancia y aprovechamos también esta época para aprender, ¿por qué no acabas el curso que no habías hecho? ¿Por qué no a lo mejor le pones un poquito de orden a tus finanzas? A lo mejor ni presupuesto tienes. Este es un momento para hacerlo. A lo mejor incluso en Pequeño Cerdo Capitalista teníamos un reto que tenía que ver con sacar las cosas que ya no utilizas y venderlas por internet para conseguir $100. ¿Por qué no una limpieza de tus espacios que te van a permitir tanto saber que ya no tienes que comprar, como ver qué cosas, a lo mejor instrumentos, a lo mejor ropa que esté en muy buen estado, abrigos o cosas por el estilo, que tengan un potencial de reventa, el regalo que te dieron, que está en muy buenas condiciones, pero que a ti nada más no te gustó, se les pueda sacar un uso a este tipo de artículos. Creo que en el fondo es muy normal estar asustados, estar preocupados, pero tener una mejor perspectiva, poder estar más tranquilos y ahora sí que utilizando el método que a ustedes les funcione. Puede ser meditar más, puede ser tomar una pausa de la información, sobre todo si tú estás viendo que estás demasiado agitada, si estás demasiado preocupada, si estás muy angustiado porque tienes toda la mañana viendo noticias y esto en lugar de ayudarte a tomar mejores decisiones, solamente te está paralizando, haciéndote huir o atacar incluso, a lo mejor puede ser en el sentido de las finanzas que platicamos al principio, o hasta atacar de que te pones de un genio terrible y te estás llevando con todo el mundo fatal, pues bueno, a lo mejor es momento de hacer una pausa y tratar de buscar otras actividades más tranquilizantes, más inspiradoras. Trata de mantenerte en contacto de verdad con las personas que quieres y de aprovechar este momento para también, por ejemplo, terminar ese libro que tenías ahí arrumbado, que te puede ayudar para tu carrera. ¿Por qué no te preparas para que en la recuperación estés en una mejor posición de la que estás incluso ahorita? De hecho, si quieres recomendaciones sobre libros de inversión, por acá te vamos a dejar una tarjetita de todos los que tenemos en Pequeño Cerdo Capitalista sobre inversiones, sobre negocios, sobre temas de finanzas personales, pero también sobre otros temas que están relacionados con el dinero, que puedes aprovechar en estas etapas para leer. Entonces, espero que esta información te haya dado un poquito de tranquilidad y te haya dado también algunas acciones que quieras cumplir en los próximos días mientras estamos un poquito más en calma. Yo te mando un gran beso
Y si crees que este video le puede servir a alguien, por favor, compártelo.